¿Por qué la mayoría de las iglesias ortodoxas todavía se utilizan como peones en maquinaciones puramente políticas y como la mayoría de los comentaristas que discuten estos temas hoy en día usan palabras y conceptos de una manera totalmente retorcida? Secular y no cristiana, lo cual es tan absurdo como hablar de medicina usando una terminología vaga, mal entendida y generalmente no médica. Existe una crisis actualmente entre el patriarcado de Constantinopla y el patriarcado de Moscú. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias políticas y sociales de los últimos acontecimientos en el corto y mediano plazo? Comenzaré con un breve resumen. El patriarcado de Constantinopla decidió declarar que él de Constantinopla tiene el derecho de otorgar unilateralmente la autocefalía, lo que quiere decir la independencia plena, a cualquier otra iglesia, sin consultar a las otras iglesias ortodoxas. Entonces canceló la decisión del patriarcado de Constantinopla, Dionisios IV, en 1686, de transferir el metropolitano de Kiev, jurisdicción religiosa supervisada por un metropolitano, al patriarcado de Moscú, una decisión que ningún patriarca de Constantinopla ha disputado durante 3 siglos. Levantó el anatema pronunciando contra el patriarcado Fiaret Distenko por el patriarcado de Moscú, a pesar del hecho de que la única autoridad que puede elevar la anatema es la suya únicamente. 4. Reconocer como legítima la llamada Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Patriarcado de Kiev, que previamente había declarado ilegítimo y problemática. Otorgó la gran autocefalía total en un futuro, y aunque por definir Iglesia Ortodoxa Ucraniana unida, la mayoría de las personas se enfocan naturalmente en este último elemento, pero eso puede ser un error, porque otorgar ilegalmente la autocefalía a una mezcla de pseudo-iglesias nacionalistas es probablemente una mala decisión, actuando como una especie de el papa ortodoxo y reclamar el derecho de que pertenece solo a toda la iglesia es un verdadero error histórico. No solo eso, sino que este error ahora obliga a todos los cristianos ortodoxos a aceptar esto como un hecho normal y someterse a la megalomanía del ortopapa Afaner, un antiguo distrito de Estambul, y de rechazar este acto unilateral. Es totalmente ilegal y es enterrar en abierta oposición lo que estaba hecho en el pasado. Esto no es la primera vez que una situación así ocurre en la historia de la Iglesia, Rusia en general. Y el patriarcado de Moscú en particular se encuentran en una fase de transición en muchos niveles y no podemos sobreestimar la influencia de la hostilidad occidental en todos los frentes, incluso los espirituales, sobre la conciencia futura del pueblo ruso y ortodoxo. Los años 90 fueron años de total confusión e ignorancia, no solo para Rusia, sino que la primera década del nuevo milenio resultó ser una revelación muy dolorosa, por muy necesaria para aquellos que ingenuamente creían que el enemigo de Occidente era el único comunismo, y no Rusia,
como modelo de civilización. No quiero dar la impresión de que la Iglesia de Cristo está ignorante, impotente, como todas aquellas denominaciones que a lo largo de los siglos han desaparecido de la Iglesia. Si nuestros tiempos son diferentes y difíciles y trágicos, pero la Iglesia no ha perdido su, vamos a decir, realeza. Así que lo que quiero decir como conclusión personal, que los cristianos se dividen en categorías según la edad y la raza, las nacionalidades, los idiomas, los lugares y las formas de vida, los estudios y las características son distintos entre sí y muy diferentes. Todos los que nacen en la iglesia y nacen de nuevo y se recrean a través de ella en el espíritu debido a o por diferencias religiosas, estamos avanzando hacia el fin de nuestra civilización judeo-cristiana. El imperio obviamente no tiene idea de la clase de dinámica que ha desatado lo que esto implica, las decisiones de Francisco, el Papa actual, el cual divide su iglesia y fomenta el caos con todos los católicos. Muchos dicen que sirven al orden mundial y no a su iglesia. Pues si sirven al orden mundial, sirve a Satán. Estemos atentos y al tanto de todo.